Queridas y queridos lectores de Solo Summers, estoy emocionadísima porque hace muchos años entrevisté a Andrés Newman y está aquí en este rinconcito de lectura que tenemos en Plaza Carso, en estas charlas con café, para platicarnos de un libro hermosísimo que se llama Hasta que empieza a brillar. Ya te tengo aquí. Ahora sí, vamos a regodearnos en la figura de María Moliner, pero sobre todo en tus letras deliciosas. Bienvenido a Charlas con Café, Andrés. Muchísimas gracias, te lo agradezco de todo corazón y regodearse y regocijarse son dos palabras importantes para esta En conversación. el diccionario de María, Están como alfabéticamente al lado, ¿no? Regocijo y regodeo. mira, ¿no? Mira qué bien que caí en estas palabras, en este homenaje, Andrés, que haces a la vida de una mujer, María Moliner, y sobre todo a la palabra. Andrés, tú eres un agente de palabras. Has escrito muchísimos libros. Estos libros no solo están en español, has trascendido fronteras. Me gustaría que empezáramos un poquito porque la gente te conociera a ti y después, claro, que me vas a decir cómo llegaste a querer desvelar, hablar y abrir la vida de Mm. María. Pero por lo pronto empecemos por ti. ¿Qué te lleva a ti a que esta manifestación de los libros y de la palabra se traduzca en tantas publicaciones, en tantos talleres, en tanta conexión con la gente que quiere escribir? Me da un poco de vergüenza hablar de mí cuando tenemos pendiente a Ay, doña sí, a María María. Moliner, Pero bueno, sé breve. pero muy sintéticamente porque creo que la protagonista es ella. Bueno, siempre me fascinaron las palabras, son mis compañeras de vida y después cuando tuve oportunidad de estudiar elegí la filología, la Exacto. lingüística y fue ahí en el cruce entre la pasión literaria por un lado y el estudio más académico, más digamos sistemático de la lengua por el otro, que me encuentro con este prodigio. Y cuando digo este prodigio me refiero por un lado al diccionario de uso del español, que la mayoría de la gente recuerda justamente como el Molinero, el El María Moliner, molinero. y por otro lado, con su autora, porque un día me pregunté por qué sabía tan poco de la vida y de la intimidad de la creadora de mi diccionario preferido. Y considero a María Moliner una poeta secreta y una escritora palabra por palabra. Y creo Sí. que María Moliner emprendió quizá la aventura más atrevida e inverosímil de la historia de nuestra lengua. Estamos hablando de alguien que escribió sola durante 16 años un diccionario entero de 80.000 palabras, con medio millón de fichas, las redefinió una por una, desafiando la autoridad tanto académica como política de la dictadura franquista, que inventó ejemplos de uso por doquier, utilizando su imaginación, pero también su experiencia de vida, que tomaba nota en los mercados, en la calle, de cómo usar la lengua y democratizarla, ¿no? Es un diccionario que no solamente juega con las palabras de manera hermosa, justa y generosa, sino que también nos plantea el interrogante de a quién le pertenece la lengua y quiénes tienen derecho a usarla y disfrutarla y regocijarse con ella. Totalmente, Andrés. A ver, María creía que la lengua estaba viva, lo sabía, y empezó no solo con una infancia compleja, con su padre precisamente migrando a Argentina, abandonando a esta familia, siendo un médico que parecía que todo funcionaba muy bien en casa y de Sí, pronto los abandona. Entonces, así es. no exenta de dolor, María se da cuenta que su lucha primero está en las bibliotecas y es profundo el recorrido que hace por toda España, tocando las vidas y los corazones de cada uno de los bibliotecarios o responsables de cada espacio y Así no es. cesando en su intento. Ahí ya sabemos que María es empeñosa. En toda esa primera mitad de su vida está ella empeñada en hacer que el conocimiento llegue a las distintas Así zonas es. de su tan amado país y a la vez como telón de fondo se está gestando esta revolución que va a traducirse en algo tan doloroso como la Guerra Civil Española. Y ahí en el centro está María, está Fernando, su marido, están todos los amigos que empiezan a hacer con esta red de bibliotecas. Qué maravilla esta primera etapa de la vida de María. Sí, y toda esa generación que terminó siendo generosamente acogida, por ejemplo, en este país, ¿no? Sí. Sí, la vida de María Moliner es la historia de amor por las palabras desde niña, porque como bien has dicho, aunque nació en un hogar donde se le concedía importancia a los estudios, cuando ella tiene solo 12 años, su padre, que era médico y que trabajaba en ese momento como médico de a bordo en un transatlántico que cubría el trayecto de Cádiz a Buenos Aires, en uno de esos viajes a mi ciudad natal, casualmente,
El Se padre pues queda. se queda, tiene una vida paralela, forma otra familia y desaparece, dejan de llegar cartas, deja de llegar el dinero y María Moliner se queda huérfana de padre, igual que sus hermanos, y en una situación de precariedad económica muy grande que la obliga a trabajar y a autofinanciar sus estudios, lo cual paradójicamente la convierte en una especie de legionaria del conocimiento y en alguien muy disciplinada y muy consciente de la relación entre precariedad material y necesidad de alfabetización y de compartir la cultura en los lugares más desfavorecidos. Se convierte en una estudiante universitaria brillante. Fíjate que ella recibe el mandato de estudio de su padre, es lo único que le lega a su padre, pero es algo valioso. Mucho. Estudia, hija, estudia, y es como que ella se hubiera pasado la vida estudiando para su padre, a pesar de su padre y contra su padre, como si hubiera dicho, querías que estudiase, ahora vas a ver. Y se convierte en una especie de Sí, estudiante furiosa que entra en sí. la universidad un año más tarde de lo que le correspondía a su generación y la termina un año antes la carrera con la mejor nota de su año. De manera que hay una especie de furia encauzada en la pasión por el estudio. Luego se convierte en la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, en las primeras mujeres que gana el concurso para ser una trabajadora de la administración pública, y ahí es como en efecto se incorpora al cuerpo de archivos, bibliotecas y museos. Y ahí se inicia la otra vida de María Molinera anterior a la del diccionario, que es la vida de una de las bibliotecarias más generosas e intrépidas del siglo XX, De porque verdad. cumplió María todas las funciones que se pueden cumplir con respecto a estas criaturas. Fue Sí, bibliotecaria de las que hacen fichas, catalogan y las guardan en los cajoncitos, como se sí, sí, hizo sí. hasta hace muy poco. Fue bibliotecaria en el sentido de decidir los catálogos y comprar los libros. Dirigió bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca Universitaria de Valencia, y muy probablemente fue la primera mujer en ocupar ese cargo, ¿no? Que es una constante en la vida de María Moliner, digamos, como pionera y Eso. de estar todo el tiempo rompiendo, o por lo menos intentándolo, techos de cristal. Sí. Pero fue bibliotecaria también en el sentido de fundar bibliotecas, y ella y su equipo de las misiones pedagógicas de la Segunda República Española fundaron casi 2 centenares de bibliotecas rurales, Qué locura. tratando de llevar los libros hasta el último pueblo, por pequeño que fuese. Muchos de esos pueblos tenían menos de 1000 habitantes, y ella en un momento dado se da cuenta de que no es suficiente con fundar las bibliotecas y mantener una correspondencia con el personal bibliotecario, que tiene ella que ir a visitar y ponerle el cuerpo a esas bibliotecas, y se Exacto. convierte en lo que creo que es un oficio muy novelesco, y así se cuenta en el libro, inspectora de bibliotecas rurales. Y ahí se convierte en una especie de antropóloga de los pueblos de España a través de las bibliotecas. Y es también, y finalmente, una teórica de la acción bibliotecaria, y publicó textos muy importantes sobre la bibliotecología, incluyendo una ley para articular todas las bibliotecas del Estado, o al menos de la zona republicana. Es toda esta experiencia previa, que abarca los años 20 y 30 del siglo, ella nació en 1900, así que su historia es la del siglo, la que explica qué clase de persona es la que un día, en el año 50, en mitad de la grisura y la desesperanza de la dictadura, estando desterrada en un trabajo poco En la estimulante escuela para de ella, ingenieros, ya, en una imagínate, biblioteca Andrés, técnica donde la destierran para que no para que moleste. no moleste porque era una roja. Exacto, inhabilitada para los cargos públicos, y ya en un plano más íntimo, más familiar, con sus 4 hijos criados, algunos de ellos fuera de casa y los que quedaban en casa ya en edad universitaria, se ve por primera vez con un cierto tiempo libre y sin la pasión por su trabajo que siempre había tenido, y empleando lo que ella definió genialmente como la melancolía de las energías desaprovechadas, Ay, qué cosa que más es una linda reflexión eso. No, vital no, no, profunda, profunda. decide en ese momento de aparente meseta y desilusión de su vida emprender la más intrépida, difícil y alta de las aventuras que emprendió nunca, que es Hacer un diccionario. reformular su lengua entera, la madre de todas las batallas, que es la batalla de la lengua materna. Y a mí me gusta pensar que doña María Moliner es la abuela de todas las Mm, personas que amamos las palabras. qué lindura eso. A ver, Andrés, ella no ve venir
qué proyecto de tal envergadura, y es todo su sistema familiar y todos sus amigos o los más cercanos quienes arropan esta Sí. posibilidad, empiezan a permitir que María tenga fichas por todas partes, vaya a los mercados, interrogue, escuche cuando va pasando el tiempo, porque ya dijimos que fue un tiempo larguísimo de 16 años, a sus nietos, a las nuevas generaciones, y empiece a incorporar esta idea poderosísima de que puede, en efecto, cuestionar a la Real Academia de la Lengua Española, poner sus propias definiciones concibiendo que la lengua está viva y le abarca la vida y en otra instancia que descubrirán en el libro también me duele, Andrés, que se le haya ido también media vida a María. Siempre Fernando quería viajar, querían hacer otras cosas, solo la casita de la Pobla la consolaba un poco, pero en realidad creo que nunca vio venir la dimensión de esta tarea titánica Sí, que la drenó por completo también, ¿no? sí, en una de las pocas entrevistas que ella aceptó conceder porque estaba muy orgullosa del éxito de su diccionario, pero no le gustaba la visibilidad personal. Mm, Ella dijo, ya muy viejita, por suerte se conservan unos pocos minutos de su qué voz, a lindo. diferencia de Federico García Lorca, Qué que está desaparecido, pero que su voz también es su un voz, fantasma. sí. Dice ella, bueno, yo pensaba que me llevaría un par de añitos este proyecto, al final me llevó más de 15 y si Dios me da salud, dice doña María, espero pasar los próximos 15 corrigiendo la segunda edición. Y Oh, ya tenía 70 y pico de años, así sí. que tenía más planes que vida, ¿no? Pero efectivamente toda su vida se pasó. Hay unas constantes en la vida de doña María que trato de contar en la novela. Primero era cuestionar el orden establecido de las cosas, fueran juguetes, palabras O lo que o fuera. clases sociales, Sí. y proponer otro orden que a ella le parecía más justo y más lógico. Pero también estaba la capacidad de enrolar a su entorno en una Eso. misión que ella considerase útil para la comunidad. Em, Juan Ramón Jiménez, el poeta, premio Nobel, dijo de las misiones pedagógicas de la República que estaba compuesta por marineros del entusiasmo. María Mm, Moliner fue la capitana del la capitana de entusiasmo. ese Siempre barco. conseguía que a su alrededor hubiese una implicación y se involucraran en las tareas a las que ella le dedicaba todas sus fuerzas. En el caso del diccionario, efectivamente, aunque fue una tarea solitaria, como lo es escribir un libro, en realidad em, obtenía de cada ser querido alguna función. Y cuenta la familia cosas muy divertidas, como que en un momento dado su marido, que era un catedrático de física, que tradujo a Einstein y que pasó de ser el catedrático y el decano al marido de María Moliner, Total. para su propio Sí, sí, asombro, sí, sí. a veces hojeaba las fichas que ya inundaban toda la casa y llamaba por teléfono desesperado a sus hijos y les decía, tu madre ha vuelto a la A, ha vuelto a la letra A. Pero al mismo tiempo Qué él tenía una gran lindo. admiración por el Uy, trabajo sí. de su Fue esposa súper y de solidario. algún modo en esa casa, en ese cuarto de baño, se reunían las ciencias y las letras, Mm. la física y las humanidades, y por eso hay una anécdota también divertida que se cuenta en la novela, y es que un día Fernando abre el El botiquín para botiquín, sí, sí, afeitarse sí. y se encuentra también en el botiquín las fichas de María, y entonces le dice, querida, ¿el baño o yo? Yo. Y ella dice, ¿me dejas pensarlo un momento? Entonces hay, bueno, una convivencia Sí. con sus conflictos, pero su sentido del humor, porque ella en efecto se atrinchera en su casa, pero inunda esa casa de fichas, y es prodigioso, por supuesto, que alguien tenga la inteligencia, el conocimiento y la fuerza de voluntad para escribir un diccionario de 3.000 páginas a solas, es insólito. Pero en un plano más material, ¿cómo alguien puede acumular medio millón de fichas, por establecer un número aproximado, y no extraviarlas, no desordenarlas No, no, y no qué volverse locura. loca? Y Eso. la respuesta está en su propia vida. Es que doña María fue una consumada archivera y una bibliotecaria profesional. Sabía lo que Y hacía. entonces, si alguien sabía Claro. fichar, catalogar y ordenar, era Era ella. ella. Entonces, lo hermoso del diccionario es que no solamente nombra el mundo entero, palabra por palabra, sino que todas las experiencias de la vida de María, incluyendo sus dolores, sus pérdidas, sus derrotas, terminan siendo útiles para escribir su diccionario. Entonces, la historia, hasta que empieza a brillar, no es solamente la historia de un diccionario colosal escrito por una especie de heroína de la lengua, sino también la historia de cómo alguien consigue hacer algo inteligente y útil
también con sus dolores, también con sus adversidades, hasta el final de sus días. Y me parece tan pertinente, querido Andrés, porque fíjate que ahora todo es tan banal, tan desechable, tan inmediato, tan insustancial, que cuando vemos estas historias de esfuerzo, de constancia, de perseverancia, de sacrificio prolongadas, Sí. hay un sentido de, hay una heroína ahí, ¿no? Quiero admirarla, quiero saber más de su vida, es un Mm. ejemplo. Es como honrar el oficio, honrar, por supuesto, en nuestro Así es. caso, lectores y escritores y autores y demás, la palabra, pero sobre todo entender que en la vida también cuestan trabajo las cosas, Andrés, y que hay una recompensa. Quizás no en el caso de María, ya descubrirán por qué, cómo es su vejez, que me pareció que además me tocó muchísimo el Sobrecogedor, ¿no? alma, es Sí. tremendo lo que pasa, Pero fíjate, pero esto, ¿no? Honrar esta cosa de la persistencia, pero Andrés. fíjate que al mismo tiempo hay un gozo de vida, hay un vitalismo, porque eh, a María Moliner su trabajo con la lengua la conectaba más con la realidad. En Ujú. casos aparentemente ligeros como por ejemplo el bikini. Mm, María Moliner Su definición del nunca se bikini puso un es bikini lo máximo, y además lo máximo. nunca iba a la playa. Una de sus nietas me contó que en su único mes de vacaciones, ¿no? Que supongo que sería el mes de agosto, cuando se iban a la costa, a la Pobla que tú has mencionado, en la zona de Tarragona, a pasar los veranos, la única que no bajaba jamás a la Era playa ella. era Doña María porque se levantaba tempranísimo, se ponía en la mesita redonda del jardín, agarraba unas piedras para atrapar las fichas y que no se le volaran, instalaba ahí su máquina de escribir Olivetti Pluma 22 y se ponía taca, taca, taca. Y sin embargo, ella, que no bajaba a la playa y que no estaba en absoluto interesada en ponerse un bikini, sabía que su hija Carmina y después sus nietas sí usaban bikini, estaba en las revistas, estaba en los medios de comunicación y estaba prohibido por el régimen. Y ella se pregunta, ¿por qué una prenda que existe y que las chicas jóvenes se quieren poner no está en el diccionario? Esto es una injusticia. Claro, tiene que Entonces venir. es ella, curiosamente, quien incluye el bikini en nuestro diccionario. Es decir, que hay por un lado mucha seriedad, mucho trabajo, mucho rigor moral y político en el diccionario, pero también hay una especie de curiosidad esencial por las nuevas Y alegre, realidades. ¿no? Tenía esta cosa como curiosa Es y un diccionario vital. con sentido del ¿Verdad humor. que sí? Eh, Útil, con sentido del de humor, hecho, con ya que hablamos, jiribilla. exacto, ya que hablamos del bikini, ella tenía que definir la pieza inferior del Ay, bikini no, sin eso inquietar a la censura me nacional católica. fascinó. Entonces ella dice, bueno, el bikini es una pieza francamente reducida, ¿no? Son dos piezas francamente reducidas que cubren la zona de los senos y, atención, y la unión de las piernas con el cuerpo. Eso me Y es así con parece. este eufemismo hilarante que Sí, consigue hilarante. pasar la censura y ponerle un bikini al diccionario. Me parece su relación con Buñuel, con Dámaso, toda la parte del nombramiento o posible inclusión en la Real Academia de la Lengua, cómo la sacude a ella también a un nivel íntimo y cómo se da cuenta que hay mucho más que lograr y por lo cual luchar en torno a la igualdad, etcétera, etcétera. O sea, una figura fascinante, Andrés, que tú logras, digamos, completar en una dimensión tan preciosa. ¿Cómo haces para llenar esos huecos, esos diálogos, es todo eso que faltaba en la vida de María? Por Sí, supuesto, ya lo entiendo, que entrevistando a su gente y acercándote a su mundo muchísimo, pero ¿cómo la imaginas para tener de verdad este maravilloso resultado hasta que empieza a brillar? me estaba acordando de un diálogo inventado pero verosímil entre Doña María y su hermana Matilde, que fue un gran personaje Mati, también, muy importante cuya tesis también. doctoral, una de las primeras que una mujer escribió en España, versaba sobre las independencias latinoamericanas. Era una ¡Wow! familia con una conciencia de la otra orilla muy importante, que Matilde le dice a María, ay, mamá no tuvo suerte en el amor, y María le dice, mamá no tuvo presupuesto en el amor. Y efectivamente, María Moliner, mucho antes de estar interesada en casarse, en tener o no novio, quiso un sueldo. Se habla de la habitación propia de Virginia Woolf, en este caso estamos Ella hablando sus del almas ahí. sueldo propio, que es incluso condición Sí, de posibilidad para esa habitación, ¿no? qué lindo. Y sí, en esta vida de María Moliner tan fascinante, un poco el intento era narrar por un lado, a través de la información que tenemos e inventando la que no tenemos de forma verosímil, contar cómo toda su trayectoria Mm. vital desemboca en el diccionario, pero al mismo tiempo releyendo su diccionario en clave íntima y vital, porque en efecto, cuando lees el diccionario de María te das cuenta de que las palabras también la autorretratan. Si pensamos en lo que María Moliner entiende por amor, fíjate, Ay, solamente con la A de sí. amor y Tenemos la A de para... autoridad tenemos para dar un ejemplo Sí, velocísimo. sí. El amor para María Moliner
es el sentimiento que comparten dos personas y no da el género, dice personas. Personas, fíjate ya también que adelantada su tiempo. Exactamente. Y que se manifiesta en tres cosas. Desear la compañía de alguien, alegrarse con lo que es bueno para esa persona Ay, sí. y sufrir con lo que es malo. O sea, una definición empática. Pero la academia, como ejemplo de amor, aplicando este principio antiguo, pero que imperó durante mucho tiempo, de que la letra con sangre entra, el ejemplo de sacrificio. uso era, no, la violencia incluso, era los padres castigan a sus hijos con amor. Ah, es verdad, aquí Y viene. doña María retira el verbo castigar y añade otro con mucha habilidad lingüística, con C también, con la letra C, que es corregir. Los padres corrigen a sus hijos con amor. Pero es que ella corrigió amorosamente el diccionario académico también, ¿no? Ay, qué Y en lindo, la, Andrés. y en la acepción de autoridad, ella retira la autoridad por nacimiento o por sangre, elimina la definición aristocrática de la autoridad y agrega la autoridad que alguien tiene porque un grupo de personas se la conceden voluntariamente. Retira la aristocracia e instala la democracia. Y este trabajo Esa de hormiguita, sutileza, es que sí es de palabra por hormiguita. palabra en Palabra 80.000 vocablos, Qué es locura. una verdadera catedral y es impresionante e inverosímil que una persona haya hecho esta quijotada desde la calle Don Quijote, que Ah, es el un número dato 1, que me sí, fascina. sí. En la calle Don Quijote número 1 se escribió la mayor hazaña de la lengua que deshizo muchos entuertos y fue posible porque doña María, aparte de la gran Quijote de la lengua, tuvo un gran sentido práctico como Sancho Panza. Es la fusión ideal entre las ambiciones utópicas y el sentido práctico y razonable de lo material de cada día. Qué divino. No, 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 me encanta esta definición. Gracias, Andrés. Es un libro que de verdad se va a quedar para siempre. Lo atesoro de verdad aquí conmigo y lo compartiré muchísimo. Y ustedes también, queridas y queridos lectores, no se lo pierda. Está ya en todos los ambos del país. Gracias por venir a estas charlas con café. Gracias por visitar México. Te espero siempre, muy pronto, todo el tiempo. Cuando quieras, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias, Andrés. Y recuerden que lean lo que lean, son los ambos. Gracias por estar conectados en nuestras charlas con café. Solo Sam.